En el punto de metodología, en el punto de evaluación y en el punto de inclusión y atención a la diversidad está la nota. Son los puntos que te definen como docente, son los puntos que van a dar lugar a más dudas, a más preguntas o a más impacto. Entonces, lo que te voy a traer hoy son posibles preguntas que te pueda hacer el tribunal al respecto de estos puntos y cómo solucionarlas. Y lo mejor de todo, el vídeo te va a servir porque si no te salen estas preguntas en el debate, te va a ayudar a tener un discurso mucho más coherente. Y la primera pregunta está relacionada con las metodologías activas, el por qué la aplicas. Quiero que te sientes y conozcas tu programación, conozcas tu discurso y sepas el por qué aplicas metodologías activas en tu aula. Y la segunda pregunta, de hecho, a mi compañero Pedro le hicieron esta misma. ¿Cómo favorecen esta innovación o cómo favorecen las metodologías activas la inclusión? En primer lugar, has de entender que las metodologías activas dan protagonismo al alumnado. Así que se tiene que ver en la secuencia didáctica. Ser coherente cuando se dice que se aplican metodologías activas es sinónimo de que las actividades se vea fomento de autonomía, momentos de pensamiento lateral y creatividad y también paradas en el camino con esa reflexión. Así que la metodología activa pone el foco en el alumnado porque el alumno va a interactuar, va a tomar decisiones, va a ayudar a los compañeros, va a tomar decisiones en cuanto a la evaluación. De hecho, tú puedes hablar de metodologías activas y a continuación justificarlo con esa evaluación formativa a la hora de co-creación o consenso cuando creas esos instrumentos de evaluación. Pero no solo eso. ¿Cómo favorecen la inclusión? Esto es clave, ya que fomentamos la autonomía. En esos momentos de autonomía podemos poner como docentes más el foco en los alumnos que más ayuda necesitan. Podemos poner ejemplos concretos que el aprendizaje cooperativo nace de la cooperación y de la empatía, es decir, podemos hablar de esos agrupamientos donde se crean esas sinergias positivas entre los alumnos que más ayuda necesitan y que más capacidad de ayuda tienen. No solo eso, metodologías activas tales como la clase invertida nos demuestran que cuando la aplicamos hacemos que la mayoría de alumnos sepan hacia dónde van y por lo tanto tengan más autonomía e incluso los alumnos que más ayuda necesitan tienen ese respaldo y ese soporte. Y podremos en el aula pues acompañarles mucho más. Así que si en ese sentido a la hora de explicar metodologías activas dejamos y hacemos hincapié en esa autonomía y en esa inclusión, el tribunal va a comprar nuestra propuesta. La segunda pregunta que va a abrazar toda la evaluación es ¿cómo aplicas la evaluación global y continua en la práctica? La mayoría de opositores hablan de evaluación formativa, pero no ponen ejemplos concretos en uno de los ítems que aparece en el primer principio sobre evaluación formativa del currículum, global y continua. Continua quiere decir que si un alumno, si una alumna no alcanza un criterio en un trimestre, en una situación de aprendizaje, va a tener otra oportunidad de mejora para volver a intentarlo. Y eso de hecho es evaluación formativa. ¿Y evaluación global qué es? Pues que nos centramos en el conjunto del proceso, no solo en los trimestres aislados. Por eso debemos vender al tribunal que la nota más real, si nos obligan a poner una nota, es la nota final, porque tiene en cuenta todo el progreso del alumnado, donde vas a tener tú en cuenta si en algún momento alcanza el criterio o trabajas un criterio en 3 ocasiones, pues hacer una media o quedarte con la nota más alta. En definitiva, que la evaluación acompaña y la evaluación ayuda en el aprendizaje. Y aquí puedes hablar de esa mejora, de ese seguimiento individualizado, de esa autorregulación. Puedes acompañarte también en referentes o revisiones sistemáticas como la de John Hattie y Aprendizaje Visible, o libros como Evaluar y Aprender un único proceso de Neus San Martí. La tercera pregunta relacionada con la inclusión educativa es ¿qué estrategias utilizas para garantizar la inclusión dentro del aula? Hablando de inclusión no solo de tus alumnos NEA y NEE, esto te lo tienes que responder a ti mismo, sino de los alumnos menos motivados, de los alumnos que les cuesta concentrarse, de los alumnos que faltan a clase, de los alumnos que tienen una mala gestión emocional, etcétera, etcétera. Incluso frente a los clásicos problemas que nos encontramos en el aula de escasa o nula participación. Todo empieza desde una evaluación diagnóstica, todo empieza desde los sociogramas, todo empieza desde conocer al grupo clase, cómo interactúan entre ellos, qué habilidades tienen, qué conocimientos previos tienen, cómo haces a través de diferentes instrumentos como el KPSI, el QSORT
o los debates iniciales para crear ese interés y esa expectación. Estaría genial porque cuanto más conozcas a tu grupo clase, más vas a poder aplicar todas las propuestas inclusivas. También hablar de los diferentes roles para que el alumno quizá que necesite más estímulos tenga esa posibilidad de ayudar. Hablar de las agrupaciones heterogéneas, hablar del libro El aula diversificada o las llamadas en frío para mejorar esa participación de todos los alumnos y que cooperen incluso entre ellos. Y obviamente hablar del diseño universal para el aprendizaje. Poner ese foco en que la inclusión no es una actividad concreta, sino es una forma de diseñar el día a día con mirada inclusiva constante. Es decir, esas actividades para que todo el mundo tenga experiencias tempranas de éxito. Diferencia, cuarta pregunta, entre el LOMLOE y LOMCE. Principal diferencia, que esto nos lo van a preguntar, pero si lo sabemos, programaremos y expondremos mejor. Tienes que saber que ahora la LOMLOE se fija mucho más en el contexto. Tienes que responder en diferentes momentos de tu exposición y de tu secuencia didáctica, cómo a través de tu área mejoras el contexto. Bien sea a través de servicios a la comunidad, bien sea a través de mejorar la cultura de la clase para ayudar y de esta forma ser mejores ciudadanos, bien sea en comunicar y que tu alumno pueda transferir o puedas darle buenos hábitos para que su día a día interactúe mejor. En definitiva, llevarlo por ahí y hablar de las situaciones de aprendizaje, de esas actividades contextualizadas, competenciales, tu metodología activa, tus situaciones de aprendizaje, tu evaluación formativa, tu manera de motivar e incentivar a tu alumnado es única para tu grupo clase, para tu contexto. Quizá no sirve para otros contextos, por eso es tan importante aludir de forma directa al contexto que hemos escogido. Y cuantos más detalles hagamos específicos de nuestros alumnos, de cómo somos, de cómo se comportan, de lo que hacen en el ocio y tiempo libre, de las posibilidades de disfrute o las posibilidades que tienen y el tipo de familia que comporta el centro educativo, mejor que mejor. Recuerda, LOMLOE, contexto, y conectamos con la vida cotidiana. Así que, por favor, ten muy en cuenta las metodologías, ese cajón desastre, experiencias de aprendizaje positivas, experiencias tempranas de éxito, atención a la diversidad en su conjunto, evaluación formativa, formadora, global, continua, competencial y compartida, y entiende hacia dónde programas para que tu alumno sepa no solo atender a las demandas laborales, sino también sepa tolerar la incertidumbre, responder a los retos del siglo XXI y, en definitiva, ser feliz. Un abrazo.